Bienvenidas y bienvenidos a esta semana en la cual vamos a discutir el ciclo, las fases, cómo es que se organiza una política pública, y en las semanas subsiguientes iremos desarrollando esto con mucha más precisión. Bien, la semana anterior logramos definir ya qué es y qué no es una política pública. Y cuando intentamos aproximarnos a definir qué es una política pública, nos planteamos varias características, ¿no es cierto? Dijimos, es un conjunto de acciones, ¿no es cierto? No es una acción, es un conjunto de acciones articulado, secuencial, que puede tener implicaciones normativas, financieras, que moviliza recursos y que está orientada y dirigida a cumplir un objetivo específico, ¿no es cierto? Este era un poco el concepto y los elementos que vimos de una política pública. Lo que ahora vamos a discutir es cómo es que se formula, cómo se hace, ¿no es cierto?, esa política pública, o también cómo se puede investigar, cómo se puede hacer o cómo se puede investigar, analizar una política pública. Esto es lo que muchos autores conocen como el ciclo de la política pública, las etapas o las fases de una política pública. Pues bien, una política pública no es muy diferente a cualquier tipo de acción humana, ¿no es cierto?, porque sigue la misma estructura lógica de cualquier decisión humana. Digamos, pensemos en que la familia de ustedes, ¿no es cierto?, ustedes mismos, identifican un problema, ¿no es cierto? Tenemos un problema que estamos con pocos ingresos durante este año, ¿no es cierto? Y esa identificación del problema nos plantea evidentemente algunas opciones de cómo enfrentar. Cómo voy a disminuir gastos, cómo mejoro ingresos, cómo optimizo recursos, en fin, ¿no es cierto? Es decir, una vez que yo identifico un problema, establezco algunas opciones o mecanismos, algunas líneas, digamos, de cómo puedo enfrentar ese problema. Una vez que tengo esas opciones, finalmente yo preparo las condiciones para poder tomar una decisión y resolver ese problema, ¿no es cierto? Es decir, comienzo a generar condiciones para implementar una solución. Luego finalmente hago, digamos, y al final lo que he decidido es que voy a trabajar un poquito más, voy a conseguir unos recursos extras o voy a dejar de utilizar estas cosas para disminuir mis egresos, pues lo hago y finalmente yo analizo un poco los resultados, ¿no es cierto? Entonces, ustedes miran, digamos que en esta, que es una decisión humana de la familia, tenemos una lógica, ¿no es cierto? Tenemos una coherencia, tenemos una secuencia. Identificamos un problema, establecemos un conjunto de opciones para tratar o enfrentar ese problema, preparamos condiciones para que eso podamos hacer, hacemos y finalmente analizamos o evaluamos cómo eso va. Esta lógica, digamos, con la cual actuamos en muchas de las cosas es precisamente la lógica con la que formulamos o estudiamos una política pública. Por eso muchos autores, digamos, muchos autores abordan las distintas etapas o fases del ciclo de la política pública, entendiendo que estos son componentes que son indispensables, ¿no es cierto?, para una política pública, aunque a veces no son necesariamente secuenciales, ¿no es cierto? No necesariamente son eventos sucesivos, como vamos a ver en un momento. Voy a poner un ejemplo, ¿no es cierto? Si yo tengo una ciudad que en determinado momento tiene que enfrentar, por ejemplo, una condición de emergencia, pensemos en un desastre natural, ¿no es cierto? Evidentemente eso me va a provocar de manera reactiva que yo formule o profundice una política pública. Pero también es probable que un candidato a alcalde o a concejal haya planteado durante su campaña una idea muy fuerte respecto de una política pública y entonces cuando tiene la oportunidad y la obligación de hacerlo, tiene que implementar. A lo que voy es a que no necesariamente, digamos, la activación de una política pública es exactamente la misma, ¿no es cierto? Pueden ser varias y a esto le vamos a dedicar una pequeña reflexión. En cualquiera de los casos, en general, uno puede identificar como unas fases definidas, claves, digamos, en este ciclo de la política pública. Una primera fase, ¿no es cierto?, tiene que ver con lo que se llama la formulación de la agenda, ¿no es cierto?, ya en el ciclo de la política pública. Esta es una fase muy importante porque es la fase en la cual ese problema, ¿no es cierto?, ese aspecto, ese objetivo, ese sueño, se incorpora a la agenda pública. Vamos a poner un ejemplo, sabemos que por decir el relleno sanitario de la ciudad puede estar a punto de colapsar, ¿no es cierto? Ese problema demanda evidentemente una respuesta, ¿no es cierto? Se convierte en un problema público, ¿no es cierto? Porque implica a muchísimas personas, hace parte ya de la agenda
pública y, como vamos a ver luego, incluso de la agenda gubernamental. Entonces, una primera gran fase tiene que ver con la formación de la agenda y la identificación de lo que se llaman los problemas públicos. Una vez que yo tengo identificado ese problema, una vez que está incorporado en la agenda, una vez que se está siendo discutido, normalmente yo voy a una siguiente fase, que es la formulación de las distintas opciones que yo tengo para poder enfrentar ese problema, ¿no? Digamos, yo un mismo problema puedo enfrentarlo de distintas maneras, ¿no? Es decir, vamos a pensar, por ejemplo, el problema vinculado a la seguridad. Yo puedo enfatizar sobre todo en los aspectos de convivencia, de seguridad situacional, de iluminación, a los problemas de cuidado, etcétera. O puedo enfatizar una aproximación que tenga que ver con la policía, digamos, con aspectos del sistema judicial, incluso con el sistema de rehabilitación. No son excluyentes, ¿no es cierto? Pero yo tengo que, conforme a mis competencias, identificar las opciones que tengo para formular las opciones y decidir finalmente esa política pública. Entonces, una segunda fase tiene que ver con la formulación de opciones y con la decisión que el gobernante, digamos, la autoridad hace para esa política pública. Una tercera gran fase tiene que ver con la implementación, y este no es un tema menor, porque muchas veces uno analiza la política pública hasta cuando es formulada, pero la implementación es un tema central, ¿no es cierto? Porque es la diferencia entre que esa política esté en los papeles, en las declaraciones, en las ordenanzas o a veces en los planes y pueda materializarse. La implementación, por lo tanto, tiene que ver con la existencia de recursos, con mi capacidad institucional, con el grado de destreza técnica, en fin, con el marco jurídico que me permita hacer lo que debo hacer. Es decir, estos aspectos están en la implementación. Y finalmente lo que tenemos es la evaluación. Toda política pública debe ser evaluada, es decir, tenemos que analizar cuál fue su proceso, cuáles son sus resultados y cuál es su impacto, ¿no es cierto? A lo largo de la discusión de la ciencia política, de la administración pública, de la economía, de la sociología política, muchos autores, varios de los cuales ustedes van a tener en el resto de materiales, en su presentación y en sus lecturas, han abordado de distinta manera estas fases. Algunos han llegado a formular 8 o 10 fases, digamos, desde la inteligencia del problema. Otros autores le dan mucha importancia, por ejemplo, a la comunicación y a la construcción de ese problema en la agenda. Por supuesto, otros trabajan más sobre los aspectos de evaluación, ¿no es cierto? Evaluación de impacto, evaluación de resultados, etcétera. Pero finalmente, digamos, todos estos autores pueden sintetizarse bajo la idea de que tenemos una formulación de la agenda y donde tenemos el problema, una segunda fase donde tenemos el conjunto de opciones y las decisiones, la implementación y finalmente la evaluación, ¿no es cierto? Este es el ciclo de política pública que vamos a ver en las semanas siguientes y sobre las cuales nosotros aspiramos que ustedes puedan desarrollar un caso, ¿no es cierto? Ustedes puedan identificar una política pública de su ciudad, de su localidad y puedan discutir ahí cómo es que se formuló ese problema, qué opciones se analizaron, cómo se ha implementado y finalmente cómo se ha evaluado. Hay también autores, y vale la pena que esto mencione, que lo que plantean es que este modelo, digamos, secuencial y a veces un poco rígido del ciclo de la política pública es a veces demasiado lineal, ¿no es cierto? Porque a veces yo heredo una política pública y estoy en la mitad, o a veces nunca termino la evaluación, o una política se transforma en otra por la emergencia de un problema. Todo esto puede ocurrir, ¿no es cierto? Es decir, respecto a la movilidad urbana hay un conjunto de problemas y de dimensiones. La gestión de residuos no solamente tiene que ver con la disposición final, sino con cuánto genero. En fin, decir, esta idea a veces muy lineal puede simplificar un problema complejo. Sin embargo, este orden, ¿no es cierto?, del ciclo de la política pública permite ciertamente que podamos organizar de una manera más racional, más estructurada, cómo formular y cómo estudiar la política pública.